Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro relato de Entre las sombras. ¿Cree usted que sea posible que algún tipo de espíritu venga a vengarse de nosotros para cobrar una deuda que tiene con alguien de nuestra familia? Esta es la historia de Paola. Hola, mi nombre es Paola. Tengo 27 años y la verdad es que siempre fui súper curiosa de las cosas paranormales. Siempre me llamaron mucho la atención, sobre todo porque en mi familia era un secreto a voces que la bisabuela había practicado la brujería, o al menos eso decían, que la habían condenado por bruja, aunque en realidad la bisabuela murió de un infarto al corazón. Aún así a mí me encantaba ir a la casa de mi abuela. Todas las navidades íbamos para allá y aunque el ambiente era muy distinto porque todos cantaban villancicos y había árboles de Navidad y las clásicas posadas, a mí la verdad lo único que me interesaba era revisar las viejas fotos de la abuela y la bisabuela, pasearme entre las habitaciones que tenían un olor a viejo muy particular y buscar historias en donde en realidad nunca pasaban. Por más que esperé mucho tiempo a que algo me ocurriera, nunca me pasó. Así que ya me había resignado cuando una noche me quedé a dormir sola. Fue muy extraño porque generalmente me tocaba compartir habitación con mis primas. Pero ya para esos días todas habían empezado a casarse, así es que todas tenían ya su propia casa muy cerca de la casa de la abuela. Mi mamá fue la única que se fue a vivir a la ciudad cuando se casó con mi papá, así que el resto de la familia vivía ahí, en Querétaro. Esa noche finalmente pude tener la habitación para mí. Desde luego estaba esperando que algo paranormal me pasara, pero en realidad llegó el punto en el que esperar que algo paranormal me pasara ya era solo un viejo juego que tenía conmigo misma. Pero esa noche el viento comenzó a soplar tan fuerte y tan frío que a pesar de que yo quería mantener la ventana abierta, la tuve que cerrar. Cuando me estaba acercando para poder cerrarla, escuché un susurro. Primero creí que era el viento que se colaba entre las hojas de los árboles, hasta que de pronto reconocí entre esos murmullos un nombre: María. Cerré la ventana a toda prisa con el corazón latiéndome muy fuerte. Era una sensación extraña. Por fin, después de tantos años de devorarme las novelas de Stephen King, de ver El Conjuro una y otra vez y de buscar películas de terror, foros de lo paranormal y sesiones de Ouija con mis amigos que siempre terminaban en risas, me estaba pasando algo. Y era algo real porque no era un susurro que yo hubiera imaginado. De verdad había escuchado a alguien nombrando el nombre de María. Al día siguiente no le quise contar a nadie. Quería esperar para que pasara algo más y entonces poder contarles la historia y decirles que tenía las raíces de la bisabuela, que quizá yo también era una bruja. Ese día me pidieron que fuera a conseguir unas hierbas de olor para el pavo, porque estaban preparando la cena. Yo me acerqué y le pregunté a doña Carmen cómo estaba. Doña Carmen es una señora que siempre estuvo ahí desde que yo tengo memoria. Le pedí las hierbas de olor, pero ella se me quedó viendo extrañada. Y sin preguntarme nada siquiera me dijo de pronto: mija, no invites a lo que no conoces. Me di cuenta de que sabía algo a pesar de que yo no le había contado nada de lo que había pasado, ni a ella ni a nadie más. Sonreí y sentí un pequeño escalofrío todavía de emoción. Era algo real, hasta doña Carmen lo había visto. Me guardé las hierbas de olor en la bolsa y me seguí de regreso a mi casa. Esa noche, después de ayudar a mi mamá y a mi abuela a poner el pavo a marinar, me escondí en mi habitación con una vela y puse todo como si fuera un ritual. Lo acomodé frente al espejo y la prendí. Me fui a acostar y me quedé quietecita esperando a que algo ocurriera. Escuché cómo crujía la madera de la casa, pero eso era algo normal. Entonces algo distinto pasó. 3 golpes en la ventana y silencio.
Abrí los ojos, pero no me atreví a levantarme. Entonces, otra vez, 3 golpes y silencio. Hasta que de pronto, una voz susurró: «Ábreme». Un golpe frío y seco me recorrió la espina dorsal. Y de pronto, mi emoción ya no era tanta. Empecé a sentir miedo. «¿Quién es?», pregunté. Y hasta me sentí tonta porque después de haber esperado tanto tiempo para que algo me ocurriera, mis pies temblaban debajo de las cobijas. «Te traje un regalo», dijo la voz otra vez, y entonces me tapé todo. Escuché un golpe en el piso, como si algo se deslizara. El aire se empezó a sentir pesado, empezó a oler a polvo, como a carne vieja, como a flores marchitas, como ese olor que queda en las tumbas después de mucho tiempo de que no les cambian las flores. Me destapé lentamente la cara y entonces me di cuenta de que había una sombra en la esquina de la habitación. Una ráfaga de aire entró y la vela se encendió y arrastró al mismo tiempo lo que había caído a los pies de mi cama. Cuando me levanté, prendí la luz a toda velocidad y lo que encontré fue una foto de mi bisabuela, completamente rayada. Le habían tapado la boca y los ojos. Lancé la foto hacia el suelo y me hice bola en un rincón. Las siguientes noches no fueron mejor, ni siquiera porque fue Navidad dejaron de asustarme. Parecía que estaba en una pesadilla en la que no podía despertar. Se empezaron a multiplicar los susurros, las voces de los niños llorando, se escuchaban canciones, hombres maldiciendo en un español que yo casi no podía reconocer, y sombras que se movían, pero nadie más las veía más que yo. Había muchas personas en la casa de la abuela festejando, pero cada vez que algo pasaba era yo la única que podía ver lo que ocurría. Además tenía frío, era un frío distinto al que tienes cuando baja la temperatura. Era algo como si viniera desde el interior de mi cuerpo y no podía dormir. Cada ruido o cada cambio en la penumbra me hacía saltar y entonces me di cuenta de que ese lugar que había sido mi refugio, en el que siempre había buscado lo sobrenatural, ahora me lo estaba dando y no era como yo lo había imaginado. A la mañana siguiente le conté todo a mi mamá y a mi abuela. Ellas se burlaron de mí, me dijeron que eso de la bisabuela y la brujería eran puros rumores, que lo que pasa es que a la bisabuela le iba muy bien en su negocio y por eso los del pueblo pensaban que ella era bruja, porque siempre tuvo más suerte en los negocios que otros de sus vecinos. Y a partir de ahí empezaron a crear esos rumores. Pero la bisabuela era católica y nunca se había enfrentado a nada de eso. Decepcionada y triste me fui a dormir después de escuchar a mi mamá diciéndome que eso me pasaba por ver tantas películas de terror y leer tantas historias. En la noche desperté otra vez con la sensación de que algo me estaba vigilando. Me di cuenta de que la vela frente al espejo que nunca había quitado de ahí estaba encendida. Me acerqué y vi que frente al espejo había una nota. «Es una deuda», decía. Junto a mí no nada más estaba mi reflejo, sino algo, una sombra enorme pegada a mi espalda, o al menos eso parecía, que estaba pegada a mi espalda. No podía distinguir sus facciones, pero casi podía sentir que me tocaba. Salí corriendo y desperté a mi mamá y a mi abuela. Ellas lo que hicieron fue darme un té de hierbabuena para que me tranquilizara y mandarme a dormir de regreso. Por más que insistieron, no quise regresar a la habitación. Me quedé en la habitación de mi abuela. Ella se puso a rezar el rosario hasta que me quedé dormida, porque eso es lo último que recuerdo, su voz rezando el rosario para tranquilizarme. Al siguiente día me mandaron al mercado a comprar fruta para el ponche y fue ahí cuando vi a doña Carmen otra vez. En cuanto me vio, movió la cabeza negativamente. «Los dejaste entrar, ¿verdad?», fue lo que me dijo. «Pídele permiso a tu abuela y a tu mamá y si quieres, yo voy a ayudarte con esto, pero necesito que ellas estén de acuerdo».
Solo para dejarme tranquila, mi mamá y mi abuela aceptaron recibir a doña Carmen. Nunca se habían llevado muy bien con ella, a pesar de que era la señora que vendía la verdura en el mercado y que su puesto era al que mejor le iba. De hecho, solo había otros dos y nunca tenían las mejores frutas y verduras, así es que siempre comprábamos con ella. Doña Carmen llegó en la noche. Mi mamá y mi abuela la veían con escepticismo. Yo esperaba que ocurriera algo como en las películas, que de pronto las luces se prendieran y se apagaran, que, no sé, que los murmullos llegaran por todos lados, que las sombras me levantaran del cuello, algo como eso, pero no. Lo único que hizo doña Carmen fue entrar habitación por habitación, barriendo con unas hierbas que yo no reconocí. La única que puedo recordar es la ruda. Esa sí la recuerdo por su aroma. Meneó negativamente la cabeza otra vez cuando vio que tenía una vela frente al espejo y me dijo que eso nunca se hacía, que jamás hay que iluminar el camino de los portales. Ni siquiera le quise preguntar ya a qué se refería. Lo único que yo quería era volver a dormir tranquila y olvidarme de que las cosas paranormales de verdad existen. Así que solo observé a doña Carmen haciéndola limpia en cada una de las habitaciones. Cuando terminó, esparció las hierbas por el corredor que iba hacia la salida. Les roció un montón de halcón y les encendió mientras rezaba. Lo que no es luz, que se vaya de esta casa. Lo que no es paz, que no vuelva. Esta casa es de los vivos. Una vez que terminó de rezar, dijo 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y finalmente recogió todas las cenizas, las envolvió en una pequeña cajita e hizo un hoyo en el jardín de la abuela. La abuela desde luego no estaba contenta con eso, pero aceptó con tal de que yo estuviera en paz. Doña Carmen enterró las cenizas y me dijo: mija, la curiosidad es una llave muy poderosa. Tú ya debilitaste la cerradura, así que ahora, cuando vuelvas a sentir frío, cuando oigas un susurro, no les prestes atención, no les des comida. Recuerda que se alimentan del miedo. Esa noche volví a dormir en mi cama. Soñé con la foto de la bisabuela tachada. Aún a veces en las noches muy silenciosas me da la impresión de que escucho un susurro, pero prefiero ponerme los audífonos y subir el volumen de la música hasta quedarme dormida. No sé si sea solo el viento, no sé si es una invitación o si es el eco de una deuda, pero no me interesa. Yo ya no quiero emociones fuertes. Entiendo que lo sobrenatural existe, aun cuando hay personas que no creen en esas historias. Y lo que aprendí es que el verdadero terror no es como se ve en las películas. No hay emoción, solo hay vacío y miedo. Mucho, mucho miedo. ¿Ustedes qué creen? ¿A qué se habrá referido la presencia con la deuda? ¿Será de verdad que la bisabuela de Paola tenía una visión distinta, que se dedicaba a la brujería o que solamente le iba bien en los negocios? ¿Acaso esa presencia reclamaba algo que la bisabuela le había prometido en algún momento y que Paola dejó entrar con su curiosidad? Si usted también tiene una historia y quiere compartirla con nosotros, no se olvide de escribirnos a entrelasombras08@gmail.com. También puede enviarnos un mensaje de audio a través de ese mismo correo y con gusto pasaremos su historia en este canal. Síganos para más historias entre las sombras.